por favor, compartir la palabra del Señor que se encuentra en el libro del apóstol San Lucas. Libro del apóstol San Lucas, capítulo 24. Vamos a estar compartiendo los versículos 13 al 17 de San Lucas 24. ¿Cuántos están aquí en este día? Aleluya, hermano. No permita que la adoración se siente. Mantenga la parada. Y si usted tiene que decirle un gloria a Dios y se tiene que dar una adoración, déla en la libertad del Espíritu. Amén. Gloria al nombre de Jesús. San Lucas capítulo 24, versículo 13 al 17. Del 13 al 17. Vamos puestos de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Stand on your feet in reverence to the word. Gracias a Dios que me enviaron un emergente. Gloria a Jesús. Yo estaba esperando un emergente más bonito. Me enviaron este emergente feo. I was expecting a better looking translator, Pero si usted ve ese emergente feo, but if you see this ugly ese translator, emergente feo es mi hijo. this ugly translator is my son. Para los padres nunca hijo feo. And for fathers, esto es lo there ma- are never ugly kids. Esto es lo más bello que existe. Amen. I'm kidding. ¿Qué tiempo teníamos que no nos veíamos? About 2 weeks, yeah? 2 semanas. 2 weeks. Él está estudiando en una universidad cristiana en Lakeland My son is currently studying at a Christian university in Lakeland, junto con nuestro hermano Juan. along with our brother Juan. Me tengo que esforzar por no decir Juanito. Uh, Gloria a Jesús. Also known as Juanito. Vamos a leer la palabra en este momento. Let's read the word in this moment. Y la palabra se lee así: And the word says like this. en el nombre del Padre, In the name of the Father, del Hijo the Son, y del Espíritu the Santo. Holy Spirit. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó. ¿Quién se le acercó? Y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? It says in English, that very day 2 of them were going to a village named Emmaus, about 7 miles from Jerusalem, and they were talking with each other about all these things which had happened. While they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them, but their eyes were kept from recognizing him. And he said to them, "What is this conversation that you're holding with each other as you walk?" And they stood still, looking sad. Then one of them, named Cleopas, answered him, "Are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened here in these days?" Padre, te damos gracias, Señor. Añade gracia sobre gracia en tu palabra, Señor. Que tu palabra sea, Señor, como dice el libro de los Hebreos, más viva y eficaz que toda espada de 2 filos, y que penetre, Señor, pasando nuestra mente, pasando el corazón, llegando, Señor, a los huesos, tocando los tuétanos, Señor, y discerniendo las intenciones que hay en él, Señor. Te pido que tu palabra en este día sea rema a nuestras vidas, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. You may be seated. Gloria a Jesús. Glory to Jesus. Tenemos una situación acá. We have a situation here. Jesús estuvo aproximadamente 3 años y medio con los discípulos. Jesus had been for approximately 3.5 years with Y his le estuvo disciples. hablando acerca de todo el conocimiento del reino de los cielos. And he would tell them about all that he knew and had knowledge of in Y le heaven. decía con mucha exactitud: And he said with exact words, porque es necesario que el Hijo de Dios because it's necessary that the Son of God sea entregado en manos de hombres, to be turned in hands of man, sea maltratado, to be mistreated, sea llevado a una cruz, to be put on a cross. va a ser muerto, He's going to die. pero al tercer día va a resucitar. But on the 3rd day, he is going to be risen. Jesús le habló de esto a todos los discípulos. Jesus spoke to
spoke these things to all the disciples. Pero cuando Jesús murió, But when he died, a todos ellos se le olvidó lo que Jesús le había dicho. they all forgot about the things that Jesus ¿Cuántas said. veces a nosotros nos hablan algo y a nosotros se nos olvida? How many times are we told things and we Usted forget? está hablando con alguien que tiene mala memoria. And you're speaking with someone who has very bad memory. Usted me dice algo a mí hoy You can tell me something today, y si no es de mucho interés, mañana se me olvida. and if it's not too much interest to No, me, no, en serio. I'll forget it. Ya después que uno pasa de los 16, a veces como que el hard drive va borrando. After you turn 16, you start to forget. Y vemos la situación de las mujeres. And we see the situation with the woman. Cuando Jesús fue crucificado, When Jesus was crucified, fue enterrado y las mujeres prepararon ese día por la mañana. Vamos a decir que fue un domingo. he was placed in a tomb, and these women had prepared their things for that. Let's just say it was a Sunday. Los discípulos estaban desconsolados. And all the disciples Había were una sad. tristeza They were very porque ese Jesús que ellos estaban pensando they were in grief because of the Jesus that they were thinking about, que le ayudaría contra el imperio romano, that would help them against the Roman emperor, que lo ayudaría a establecer un nuevo reino terrenal. and that the Jesus that would help them establish a new reign on earth. De repente matan a Jesús All of a sudden, this Jesus y is toda died, la esperanza se perdió. and all the hope is lost. ¿Alguna vez ha estado usted sin esperanza Have you en ever algún been- problema? Have you ever been without hope in Yo a- quiero in a decirte en este situation? día I want to tell you in this Que day cuando la esperanza se pierde, that when you lose hope, es lo último que tiene que perderse. it's the last thing Mientras that you have la to lose. esperanza esté viva, Because as long as you have siempre hope, habrá una alternativa. you will always have an alternative. Y todos daban a Jesús por muerto. And they all Se, gave Jesus se his le loss. olvidó lo que Jesús le estuvo enseñando acerca del Hijo de Dios. They gave up on all hope, and they Jesús forgot le about all decía of Jesus' a los teachings. fariseos, Jesus said to the porque este Pharisees, templo que tú estás mirando ahí, because this temple that you are seeing, yo lo destruyo I can y destroy al it, tercer día lo And- vuelvo a edificar. and on the third day I will edify it. Jesús estaba hablando acerca de su templo, de su cuerpo. He was talking about himself. Mas when he los said that. fariseos no entendían lo que Jesús estaba But diciendo. the Pharisees did not understand that. Porque las cosas espirituales Because the spiritual tienen que things discernirse espiritualmente. have to be Y discerned los hombres y spiritually. mujeres espirituales And the women and men that son are los que van a spiritual entender y van a discernir las cosas are espirituales. the ones who are ¿Cuántos going to be dicen able to amén? discern those spiritual Las things. Amen? cosas espirituales se disciernen espiritualmente. The spiritual things are only Porque understood si no es spiritually. como decía el apóstol Pablo, Because it's like Apostle Paul said. porque son locura para los que se pierden. Because it's craziness Pero for those para who don't nosotros es understand. gloria de Dios. But for us it's glory Por of eso God. para nosotros este tema del que se está hablando en este día, Because for us this theme that we speak of today, la resurrección, the es resurrection, una parte esencial de la creencia is a very essential part of en el creation evangelio, and of de la of believing. creencia cristiana. It's a very essential part El of apóstol believing. Pablo decía, si Cristo no hubiese resucitado, Paul said that if Christ en had not, vano sería nuestra if creencia. Christ had not risen, we would believe in Nosotros vain. seríamos como ¿quién? Como los musulmanes We would be like Muslims. que tienen la tumba de Mahoma. They have Muhammad's tomb. Mahoma murió pero no resucitó. Muhammad has died and he's Porque never si risen usted va al again. Medio Oriente, Because if you go to the, ahí está la tumba de Mahoma. if you go to the west, you'll see Muhammad's tomb. Por ejemplo, los chinos tienen la tumba de Confucio. And the Chinese have Confucius' tomb. Esa es otra ideología. That's another ideology. Pero el creador de esa ideología, But the creator of Murió that y ahí ideology está. has died and he is still there. y así mismo vemos todas las demás religiones. And we see that with all of the other religions. Pero la nuestra tiene algo peculiar. But in Christianity, there's Algo something very diferente. peculiar, something that's different. Que el que trajo ese conocimiento a esta tierra, That the one who brought the Él knowledge murió to this earth, he como died cualquier hombre, just like any pero el man. tercer día resucitó. But on the third day Y hoy he está a la rose. diestra del And Padre, now he is seated at the right representándote a ti hand y of the throne, representándome a mí. representing each one of us. Pero todo se le olvidó a los discípulos. But the disciples forgot everything. Y las mujeres, como el día que lo enterraron, And the woman, the eh, day that they put him in the tomb, era día de reposo. it was the day of rest. No podían hacer nada según lo establecido por la ley. It was established that they shall not do anything on Y that day. esperaron con ansia And they waited with que angst pasara el sábado
that Saturday and the Sabbath day y would llegara el pass, domingo, and that Sunday shall para arrive, que el domingo poder ir a la tumba so they can go to the y tomb on poder Sunday, llevar especie aromática, and so that they can bring como era la tradición, aromas and gifts, para darle ese último ungüento so they can anoint him for a one aquel last time. que murió en la cruz del Calvario. To him who gave his life on the Pero Calvary. grande fue su sorpresa But they were cuando extremely están shocked llegando y lo primero que ven que la tapa del sepulcro está abierta. They were shocked when they arrived and they saw that the rock was moved Lo from the primero tomb. que quizá se imaginaron ella, The first thing that they thought was estos maleantes destaparon la tumba some thieves came in and they opened it up para robarse el cuerpo. to steal God's Porque Jesus' body. humanamente estamos hablando. Because we're speaking Pero humanly, ellas no se detuvieron en la entrada. but they didn't stop at the Ellas querían entrance. saber qué había pasado allá adentro. They wanted to know what happened in Y there. procedieron a entrar. And they went Y inside, cuando entran, and when they go inside, encuentran que hay unos lienzos. Unos lienzos they find that there are robes and tunics que cubrían un cuerpo. that were covering a body, Veo la tumba, and they see the tomb, veo la tapa, they see the veo los rock, lienzos. they see the Pero ¿y el robes, cuerpo dónde está? but where's the body? ¿Dónde está el Where is cuerpo? the body? Y estaban llorando desconsoladas. And they started to cry and grieve. Yo me imagino que una a otra lloraban desconsolada. No han robado el cuerpo del maestro. I can imagine them grieving with each other, saying they've habrán stolen hecho his con él? body. What did they do with it? ¿Qué habrán hecho con él? What did they do with it? Sin embargo, escucharon una voz que le dijo: And then they heard a voice. ¿por qué buscáis entre los muertos Why al do que you vive? seek through the dead? ¿No se he who acuerdan lives? lo que él le habló estando en vida? Do you not remember what he said when he was Oiga, alive? hermano, y parece como que le inyectaron fue una píldora de dinamita. And they got so Y excited. bien, los ángeles no estaban hablando con ella And the angels were speaking cuando with them. salieron a correr When they started y to a run off decírselo a los otros to tell discípulos: the other disciples, el Señor no está en la tumba. Jesus is not in his tomb. No está en la tumba. Jesus is La not in his tumba está tomb. vacía. The tomb is empty. Él se resucitó. He is risen. Pero cuando nosotros estamos bregando con personas But when we are dealing with y people, Dios hace un milagro, and God makes a lo miracle, primero que viene a nuestras vidas es la incredulidad. the first thing that comes to our Y life yo me is imagino, unbelief. permítame usar mi imaginación, And let me use my imagination for cuando a second. llegaron estas mujeres When these women came, y dijeron con tanta alegría they said with y so con much tanto joy asombro and with que el so Señor no much estaba en la tumba. that Jesus was Yo me not in his imagino que tomb, Pedro I can imagine Peter le dijo: ustedes son unas mentirosas. saying, "You guys are Y liars." Tomás el incrédulo le dijo: eso yo tengo que ver esa tumba vacía. And Thomas, the unbeliever, said, "I have to see it to Pero believe entonces it." le preguntaron: pero es verdad lo que está diciendo. And then they asked, "But is it true that what they're saying? Dímelo si es verdad. Tell me if it's true." Como diríamos cualquier hispano, júrame a ver si es verdad. As we say, I swear La to me tumba that está it's true. vacía. Is it tomb Sí, open? pueden ir a ver que la tumba está vacía. Yes, you can go and look for Y yourself. corrieron, dice la palabra que Pedro salió corriendo. And the word says that Peter went off running Y as después well, los otros discípulos, and the other disciples y as well. cuando llegaron, And when they got there, vieron la tumba they saw vacía. the tomb and it was ¡Qué empty. sorpresa! What a surprise! Su amado maestro Their dear and loved master había resucitado. was risen. Pero ahí no estaban todos los discípulos. But all the disciples weren't there. Lucas capítulo 24 me está hablando de unos discípulos que iban camino a Emaús. Lucas speaks to me about two disciples that were walking to Emmaus. Eran otros discípulos que se le había olvidado lo que su maestro le había dicho. There were other disciples that had forgotten what their Jesús le había master had predicado. said. Jesús le Jesus said, decía que es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera para que lleve mucho fruto. Jesus said that it's necessary for the seed to fall to the ground and die so that it can have much fruit. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? How many of you were here last Sunday? Los que no estuvieron aquí el domingo pasado se perdieron un mensaje titulado Muriendo para Vivir, If you weren't here last Sunday, you missed on a great message donde hacíamos una paráfrasis where we made de los dos ladrones que estaban en la cruz.
We made an example Como nos enseñaron a nosotros, el ladrón malo y el ladrón bueno. on the two thieves that Y, were y standing yo les decía a la next to congregación, Jesus. ningún ladrón malo, ningún ladrón bueno. There Los were- dos eran malos. There were no good or bad thieves. They Pero were both había bad una thieves. diferencia del uno al otro. But there was a difference in two of Porque them. para pasar del ladrón que estaba a la izquierda Because to go from the thief on the left al ladrón que estaba a la derecha, to the thief on the right, había una cruz en el medio there was a cross in donde the estaba middle crucificado nuestro Señor where Jesucristo. Jesus was Y el apóstol crucified. Pablo decía, And Apostle Paul said, justamente con Cristo estoy crucificado. I am with Jesus Y en crucified. esa cruz yo fui crucificado. And I was crucified on that cross. Y ya no vivo yo, And I don't live porque Cristo anymore fue crucificado por mí. because Y Jesus lo lives que ahora in me. vivo en la carne, And now what I live in yo the lo vivo en la flesh, fe del Hijo de Dios, I live it in the el faith and in cual the me Son of amó God. y se entregó a sí mismo por who mí. loved me and Si ese gave aplauso himself para for el me. Señor, déselo con gozo If y that con applause alegría. is for God, give it with joy. Pero no me saquen del tema, por favor. But don't let me lose my, Vuelvo my otra flow. vez. I'm coming back. Y estos discípulos iban caminando. And these disciples were walking, Dice la palabra, dice, y he aquí, versículo 13, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. It says in verse 13, now behold, two of them were traveling that same day to a village called Emos, which was 7 miles from Jerusalem. Y mientras ellos iban caminando, And while they were walking, iban lamentándose de lo que había acontecido. they were lamenting on what had happened. Y de repente, cuando van caminando, hubo otro hombre que se le acercó And all of a sudden, while they were walking, another man came y by. le pregunta, ¿qué pláticas son esas que ustedes están teniendo? And he says, hey, what are you guys talking ¿De qué about? que están hablando que lo veo tan afligido? Why are you guys so grieved? What is it that Y you guys uno are de ellos talking le about? dice, And one of them says, pero tú eres el único en Jerusalén y en toda su comarca que no ha sabido la historia. they say, you are the only one in all of Jerusalem who's not heard this story? Dice, Jesús de Nazaret, varón fiel, justo y bueno, They say Jesus of Nazareth que fue crucificado por hombres injustos. that was crucified by unjust men. Y por ahí comenzó la conversación. And they started going through that conversation. Ellos estaban desanimados, They were very disanimate. ellos estaban tristes. They were very sad. Hay una herramienta There is a tool que Satanás ha usado por muchos años, that Satan has used for many years, que se llama la cuña del desaliento. La cuña del desaliento. Ok, el instrumento del desaliento. okay, the instrument of grief. Para muchachitos como estos que no saben lo que es una cuña. For kids like ¿Cuántos saben lo que es una those cuña aquí who don't en la know what casa a del cuña Señor? is, ¿Tampoco saben lo que es una cuña? Ok. Una cuña es un pedazo de madera que se usa para darle fuerza a otra madera. this tool is a piece of wood that is used to strengthen another piece of O wood. se usa cuando tú quieres que algo no se cierre, tú le atraviesas ese pedazo de madera Or you can use it so when you don't want something else to close, you put that piece of y wood la, in there, y la puerta permanece abierta. and the door stays open. Entonces, eso es una cuña. So that's what this tool is. Esa cuña del desaliento, Satanás la sigue usando hasta hoy en This día. tool of grief is what Satan continually uses. Yo quiero leerle una anécdota. I want to read you an anecdote. Se cuenta que una vez el diablo quiso retirarse de diabólico quehacer. The story goes that there's one time where the devil wanted to retire from being y being devilish, puso en venta todas sus armas. and he put all his weapons up for sale. El diablo, Señor lo reprenda, se cansó de ser malo And the devil got tired y of dijo, me being voy a deshacer de evil. todas mis armas que tengo. And he said, I'm gonna give up all my weapons and sell them. Y hizo un garacer. And he made a garage sale. En el día señalado fueron exhibidas todas sus herramientas And on the signal day, all of his weapons were con el exhibited. precio de cada una bien señalado. And all the prices were very well listed. Una de ellas
tenía un precio mucho más alto que las demás. And one of them had a very high price than the other. Y le preguntaron, diablito, ¿y por qué tú tienes esta herramienta más cara que todas las demás? And they asked him, why did you have this tool more expensive than any of your other ¿Y cuál tools? es esta arma que tú tienes que la vendes más cara? And what is this that you're selling? Y él respondió, esta se llama la cuña del desaliento. And he said, this is the tool of grief. Pero ¿por qué? Le preguntaron, ¿por qué es tan elevado el precio de esta arma? But why is this price so high? Y él le respondió, porque es la herramienta más útil y eficaz que tengo. Because this is the most important and most useful tool that I have. Mediante ella entro en la mente del hombre y una vez dentro puedo hacer mi obra. Through this tool, I can go into man's mind, and once I'm in the man's mind, I'm able to do what I can. Pocos creen que esa alma a mí me pertenece. A lot of people don't believe that Pero this belongs to es me. el alma que me ha dado a mí más beneficio. But this is the tool that has given me much benefit. Para no extenderle mucho el cuento, el precio era tan alto que nadie la compró y el diablo todavía al sol de hoy la sigue usando. The thing is with this tool is that no one bought it, and till this day the devil still keeps Y using nosotros it. vemos estos discípulos que van caminando. And we see these disciples that go walking, Creo que si hacemos un análisis aéreo, and if we do an analysis on the vamos a story, ver que ellos estaban desalentados. we'll see that they were grieved. El desaliento trae ciertas consecuencias. Grief brings certain consequences. Dice la palabra que todo creyente The word says that every believer tiene que ser capaz has to be able de tratar de el desaliento, de tomar control del desaliento. to take control of their grief. Porque cuando la cuña del desaliento entra a la vida de una persona, Because when that tool of grief comes into your life, ella nunca viene solo. it never comes alone. Vamos a estar tratando brevemente lo que es el desaliento, ya que no tenemos mucho tiempo. We're going to speak a little bit on this since we're running out Pero of time. cuando el desaliento entra a la vida de la persona, When this grief comes into the life of a person, empiezan a entrar otras cosas. other things start to enter. ¿Qué es el desaliento? What is grief? Es el sentimiento más poderoso It's the strongest feeling para detener nuestros avances. to detain us from moving forward. Yo me acuerdo que en los años 1981-82, I remember in the 1980s, yo estaba estudiando en una de las universidades de mi país. I was studying in one of the colleges of my country. Había terminado la escuela secundaria, la high school, I'd finished high school, y mi sueño era ser agrónomo. and my dream was to be an agronomist. Y cada vez que alguien me preguntaba, And every time somebody asked yo me, yendo a la universidad, when I was in me college, preguntaba, ¿y qué tú estás estudiando? they would ask me, what are you studying? Yo le decía, una ingeniería en agronomía. I would say, I'm studying engineering in Y agronomy. me decían, tú lo que vas a sembrar para el campo. And they would say, oh, you're just going to go farm. Y eso trabajaba en mi corazón. And that would work in my heart. Luego que empecé a entrar en la carrera, After I started in the career in the empecé a field, ver que había mucha física. I would see that there were a lot of physics. Empecé a ver mucha química. I would see that there were a lot of Empecé a ver que chemicals. había mucha álgebra. And I would see that there's so much Empecé a algebra. ver que había mucha matemática. And I would see that there's so much Y yo con mathematics. esas materias yo no soy muy bueno. And I am not good with those Tenemos que saber para lo que somos buenos y para lo subjects. que no. We need to know what we're good for and what we're not Junto good con for. la idea que me había implantado, Along with the idea that they put in me, tú te vas a sembrar para el campo. you're going to go to the, Sin to embargo, the field. llegó un momento, ya But teniendo 2 años en la universidad, There was a moment 2 years into the university que estaba mirando toda la situación que los agrónomos en nuestro país estaban pasando. I would see all the things that all these agronomists in our countries or farmers would go through. Y conocí un grupo de agrónomos And I've met these guys que para ellos ganar 800 pesos, that for them to get $800, en ese tiempo 800 pesos eran como 300 y pico de dólares at that time $800 in my country Mensual. was about 300 mensual. in the US. Tenían que estar monthly. haciendo huelgas They had to make strikes, o tenían que estar haciendo trabajo extra or they had to para ganar algo más. get extra money on ¿Qué the side. había en mí? What was in En mí me? había un desaliento a la carrera que estaba estudiando.
there was a grief in me for Y this ya yo career. empecé a desalentarme. And I started to Y yo grieve. empecé a dejar de ir a la universidad. And I stopped going to the Y university. empecé a perderle motivación And I stopped losing motivation hasta que terminé retirándome de esa carrera. until I stopped going to the college. El desaliento es peligroso Grief is very dangerous porque el desaliento es contagioso. because it's very contagious. En la Biblia nosotros vemos una serie de hombres que fueron presa del desaliento. In the Bible, we see many stories of men who were Tene- prey to grief. Tenemos el caso de Moisés, We have the case of Moses, donde Moisés llegó a un momento que estaba tan desalentado con ese pueblo que estaba dirigiendo, where Moses was so que disoriented le dijo a Dios, si tú no vas con el pueblo, yo no voy tampoco, that he said to God, if you don't go with these people, I'm porque not going este either. pueblo me tiene desalentado. Because these people have disoriented me. Tenemos el caso de Josué, We see the case of Joshua. cuando Josué le dijo, Señor, When Joshua says, God, hemos pasado tantas dificultades porque tú nos sacaste de Egipto. we've been through so much difficulty since we Mejor left era Egypt. que volviéramos otra vez a Egipto, It were best if we porque just este went camino back. hacia la tierra prometida es difícil. Because getting to this promised En land is otras palabras, difficult. yo estoy desalentado. In other words, I am grieved. Tenemos otro ejemplo de desaliento. We have another example of grief. Elías, un hombre de Dios, Is Elijah, a man of un hombre God, poderoso que le había creído a Dios, a very powerful que prophet había pedido que lloviera fuego del cielo, who asked for a fire to rain y down, llovió fuego del cielo, and fire rained que había down. pedido que por 3 años y medio no lloviera y no llovió. And he asked for 3 years not to rain, and it Un did hombre not que vio rain. la gloria de Dios A man who saw the glory of moverse God sobre su vida. moving over his life. Luego entonces lo vemos metido en una cueva Later we see him in a cave, con desaliento. grieving. Tú sabes la otra palabra de desaliento, You know what's another word for se llama grief? depresión. Is depression. Mire cuánto creyente Man, con how años many en el Señor believers, a veces no lo veo envuelto en una depresión. how many believers do you Y not usted see in me depression? preguntará, pastor, ¿y los cristianos se deprimen? And you would Sí. say, Pastor, Christians get depressed. Momentáneamente. Yes, Oiga eso, momentáneamente. momentaneously. Pero cuando un creyente But when a está believer envuelto en una depresión is in depression por meses, for months, por años, for years, que no quiere comer, that he does que not no want quiere to eat, bañarse, that they don't que want no to quiere shower, hablar con nadie, that they don't want to speak que to no quiere anybody, salir de la casa, they don't want to get out of their home, entonces ya eso no es una depresión regular. then that is not a regular depression anymore. Ya entonces está envuelto en una depresión total en su vida. They're involved in a total Eso depression in their life. todo comenzó por un desaliento, And that all started with por some un grief, fracaso, by a small failure, por una situación. by a small situation. ¿Cuántos han sido desalentados en su vida? How many of you have been grieved in your life? O sea que habemos solamente 2 o 3 aquí. Meaning that there's only extraterrestres. been 2 or 3 here? 2 o 3 extraterrestres aquí que hemos sido desalentados. 2 or 3 aliens that have been grieved? ¿Cuánto hemos sido desalentados en nuestras vidas? How many of us have been grieved in life? Mire, el desaliento siempre está caminando con uno. Grief is always walking with us. Ahora, vemos también la vida de Job. Todos sabemos la vida de Job Now, we all know the story of y la Job vida de David. and the story of David. Cuando David escribió el Salmo 42, When David wrote Psalms estaba 42, totalmente desalentado, he was totally grieved. And inmerso en una depresión. he was in depression. Hay cosas There are que things crean el desaliento en nuestras vidas. that create this grief in our Cuando life. vivimos una vida desalentada, When we live a grieved life, una de las cosas one of the que things puede hacer el desaliento es paralizarnos. that grief can do is to paralyze us. Leyendo en primera de Reyes, In 1 Kings, David fue a visitar a sus hermanos David went to visit que his estaban en el campo de batalla. who were in the battlefield. Thank you. Y cuando llega, oye que hay un gigante And when he gets there, he que sees a sale del giant ejército filisteo, that leaves the arm. He exits the battlefield desafiando al ejército de Israel.
to defy the army of Israel. Y decía, este gigante, me imagino como de 8 pies, And this giant would say, salga algún soldado del ejército de Israel any soldier y venga donde mí from the army of Israel come y out, vamos a pelear mano a mano. and we were going to fight mano a mano. Y si él me gana, And if he wins, los filisteos vamos a ser siervos de los israelitas. us Philistines are going to be over you Pero Israelites. si yo le gano, But if I win, los israelitas van a ser siervos de los filisteos. Israelites are going to be Y subject to dice la us. palabra que cuando David llegó al campamento a visitar a sus hermanos, And the word says that when David got to the battlefield, encontró que sus hermanos estaban petrificados. ¿Usted se acuerda cuando el chavo le daba la garrotera? the word says that his brothers were petrified. Estaban petrificados They were petrified. por el miedo. They were scared. Esa es una de las cosas que Satanás hace cuando usa la cuña del desaliento en tu vida y en mi vida. That is what Satan does when he tries to bring grief into Nos your life. paraliza. He paralyzes La us palabra with fear. dice que Satanás anda como león rugiente The word buscando a says quien devorar. That Satan is like a lion looking for whom to devour. Yo dije, como yo dije, Satanás anda Satan walks como león rugiente. like a roaring lion. Él no es un león. He is not a lion. Yo diría que es un león sin diente. I would say that he Porque is a quedó lion sin los without teeth. dientes en la cruz del Calvario. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Because Satan was destroyed on the El cross of único Calvary. león que existe The only es el lion león de la tribu de Judá, is que that es of the tribe Jesucristo, of Judah, el que está a la diestra which del is Padre, Jesus Christ, intercediendo por ti, intercediendo who por is mí. seated at the right hand of God interceding for us. Satanás le gusta paralizar nuestras vidas Satan likes to paralyze our lives a través del desaliento. with grief. Nos inmoviliza He immobilizes ante las us mejores oportunidades. before the best opportunities. El desaliento a estos discípulos no le dejaban ver quién era que estaba caminando con ellos. The grief that these disciples had did not let them see who was walking with them. La palabra me habla en el libro de Números In the book of Numbers, the de word says, un ejemplo de un profeta desalentado. it speaks of a prophet who's grieved. Y me dice que este profeta And then it says that this prophet iba rumbo hacia otra ciudad, was walking towards porque another en city ella tenía que ir, because he had to go subir en una montaña up to a mountain para maldecir al pueblo de Israel. to curse the Este people of profeta Israel. se llamaba Balán. This prophet was called Balaam. Sin embargo, camino hacia esa ciudad, But as he was going to that él iba city, con su burra. he was going with his Dice la donkey. palabra que el asna vio un ángel que estaba parado frente a él. And the word says that the donkey saw that A there was veces an el angel. desaliento en nuestra vida no nos permite ver qué es lo que está parado frente a nosotros. Sometimes grief doesn't let La us see what's persona right before us. desalentada es una persona que está blind. A person who is grieved is a person who is not, who Su can't see. visión está bloqueada. Their vision is blocked. Y el asna And the donkey ve el ángel con una espada desenvainada. would see the angel. Y podía ser burra, pero no era tonta. And it could be a donkey, but it Y doesn't mean cuando it vio was al dumb. ángel se frenó And when it saw the angel, it y no stopped. se movió. And it did not move. Y el profeta agarró un palo And the prophet grabbed a stick. y empezó a darle palo y palo a la pobre burra. And he started hitting the donkey. Y estaba tan enojado que él le decía, camina, And he was so mad that he would say, Camina. walk, walk, camina. walk. Y entonces, enojado, le dice, pero burra, ¿por qué tú no caminas? And very angered, he said, donkey, why do you not walk? Entonces, la burra le dijo, amo, ¿y por qué me golpea? And the donkey then said, why do you hurt me? Y él enojado le dijo, porque tú no caminas. And very angered, he said, because you're not Usted se walking. imagina, hermano, que a usted un perro o un gato o una burra le hable. Can you imagine a dog or a Pero el cat hombre speaking estaba to you? tan desalentado, But he was so tan mad, frustrado, so que no le frustrated importó. that he didn't even Y notice. así mismo como la burra le habló, And just like así the él le donkey contestó spoke para to atrás. he replied. El desaliento es algo que nos neutraliza, Grief is something that que nos frustrates us, enceguece, and it blinds us. no nos deja ver las cosas buenas It doesn't let us see the things as que they están are, sucediendo a nuestro alrededor. that are happening around Estos us. discípulos estaban caminando These disciples were y walking, estaban
envueltos en ese desaliento. And they were walking in this Y grief. de repente este hombre se le acerca And all of a sudden this man draws y le near. pregunta: ¿por qué ustedes están desconsolados? And he says, why are you ¿Por qué guys están so tan grieved? desanimados? Why are you so disanimate? Mire, nosotros tenemos un problema. See, we have one problem. Bueno, nosotros no, me voy a poner yo. I'm going to say not Mi, us. mi I do. naturaleza pecaminosa My nature tiene of una sin tendencia has a a tendency irse a lo negativo. to go to the negative. A veces miramos todo este local pintado de amarillo, And sometimes we see this place painted yellow, pero a veces no estamos mirando todo lo que está pintado de amarillo. and sometimes we're not looking at that which is painted Lo que estamos yellow. buscando es un hoyito en la pared, And what we're looking for is porque nos holes in the estamos wall. enfocando Because we're en las cosas negativas. we're focusing on the negative A veces tú things. tienes 10 cosas positivas Sometimes you have y 10 no te positive enfocas en things, ella. Y no te enfocas en ella. and you do not focus on them. Sin embargo, tiene una negativa. And then you have one Y en negative, esa negativa está enfocada. and you're focused on that Porque negative. tenemos esa tendencia. Because we have this tendency, Porque la naturaleza caída because our nature of sin tiene la tendencia a ver lo negativo has this solamente. tendency to only see that which is negative. A veces vemos la congregación que está casi llena, Sometimes we see that the congregation is pero almost full, hay algunos asientos que están vacíos. and there are some seats that are Y empty. viene uno y le dice al otro: And there's one that says to the other, ¿viste la congregación? did you see the congregation? Estaba casi vacía. It was almost empty. Una vez me enseñaron a mí algo They once showed me something, y me pusieron un vaso and they put a cup que tenía la mitad de agua, that had half water, y me dice el maestro: ¿qué tú estás mirando acá? and the teacher says, what are you looking at Y now? cogió otro estudiante y le dijo: ¿qué tú estás mirando acá? And he asked another student, what do you see? El estudiante dijo: yo estoy mirando que el vaso está medio vacío. And the student said, I can see that this cup is half empty. Y yo le decía: yo estoy mirando que el vaso está medio lleno. And I said, I'm looking at this cup ¿Qué being tú half decides full. mirar? What do you decide ¿Decide to look mirar at? tus defectos? What's your perspective? ¿Decide mirar todas las cosas negativas que tiene? Do you choose to look at that ¿O which is decide negative? mirar las cosas positivas que Dios ha hecho en tu vida y en la vida de tu familia? Or would you rather look at the positive things that God ¿Qué yo has done quiero in your ver? life? What do you want to see? Yo quiero ver la enfermedad que tengo, Do I o want to see quiero ver la the sickness that I esperanza que have? Dios está haciendo en mi Or vida. do I want to see the Yo hope mejor that quiero God has ver placed in me? la esperanza que Dios está haciendo en mi vida. I want to see the hope that God has Yo in me. renuncio en este día I renounce a in this estar day enfocado to be en lo que focused Satanás quiere que yo me on enfoque. what Satan wants Por me lo to be tanto, yo focused on. renuncio en este día Therefore, I will renounce in this day a lo que tengo. to what I have. Y la palabra me dice a mí, And the word tells me Filipenses in 4:13, Philippians todo lo 4:13 puedo en Cristo that I que can me do all things fortalece. in Christ who Y strengthens yo me. puedo decir And I can say que lo que yo tengo, that what I Dios have, me lo ha dado. God has given Y lo me. que no tengo, And what I Dios don't me lo have, va a dar. God is going Y to si tú give me. tienes necesidad de salud, if you have pídesela a Dios en necessity, este día. Ask God Y and He Dios will la give va it to a dar. you. Amén. And He's going to give it to Gloria you. al nombre de Glory be to Jesús. God. Me está traicionando el tiempo, pero seguimos. This Amén. time is betraying me. Una de las cosas que está acompañado al desaliento One of the things that come with grief es la queja. is is complaint. Bendito sea la queja. Blessed be complaint. Como pastores, esa es una palabra que nosotros más escuchamos. This is as a pastor, this is a word that we hear the most. Yo no soy un hombre violento, I'm not a violent man, pero yo ando buscando el que inventó la queja, but I'm trying to seek for that porque man that lo invented vamos a the despachar complaint. hacia el otro mundo. Because we want to Los take him to pastores another somos world. los que más quejas escuchamos. We pastors are the ones who hear the most La complaint. queja es la primera manifestación del desaliento. Complaint is the first manifestation of grief. Vemos esto, a veces decimos: wow, pero yo no entiendo cómo era el pueblo de Israel en medio del desierto. Some might say, I don't understand how the people of Israel were in the En desert. el día estaban cubiertos con una nube In the day they were covered with clouds, para que el sol no le afectara. so that the sun will not affect En la them. noche había una columna de fuego And in the night there was a column of para que el fire, frío no le afectara. so that the cold wouldn't bother them. Dios empezó a darle un manjar de lo alto llamado maná. God sent manna from heaven, Sin embargo, se quejaban de que Dios le estaba dando tanto maná.
And that they would complain that God was giving them so much Y se manna. quejaban delante de Dios y le decían, ya estamos cansados del maná, queremos carne. And they would complain and say, Y le God, we're decían tired a of this Dios, manna, we want meat. Como nosotros deseamos saborear la carne y la cebolla de Egipto. And they would say how we wish to have the meat and the vegetables of Egypt. Por el amor de Dios, si Dios te sacó de Egipto, si Dios te sacó del pecado, ¿cómo tú anhelas otra vez volver al pecado a quien tú eras antes? For the love of God, if God had taken you out of sin, what would you desire to go back to it? Porque Dios quiere llevarte a una nueva dimensión. Because God wants to bring you to new dimensions. Y dice la palabra que este pueblo se quejaba tanto, And the word says that these people would complain so se much. quejaba de dar vuelta, They would complain of having to walk de so caminar, much, of having to go around, de pasar hambre. of being hungry. Empezaron a quejarse. They would start complaining. Dice que en Número capítulo 21 empezaron a quejarse y a rebelarse contra Moisés y contra Dios. In Numbers 21, it says that they Y started dijeron, to estamos complain cansados del maná. and they rebelled against Queremos God and carne. Moses. They said, we're tired Y of Dios manna, le we want mandó meat. codornices. And God sent them Comieron food. carne hasta que le salieron por la nariz. And they ate so Y much como meat. quiera se quejaban. And they still complained. En mi país hay un refrán que dice, And in my country, there's a phrase that says, si lo cargan grita y si lo apean llora. if you carry them, they cry. And if you put them on the floor, they cry even more. Hay gente que te va a llorar como quiera. There are people that are going to cry either Si están way. bien, se quejan. If they're good, Si they están complain. mal, se quejan. If they're bad, they Se complain. quejan como quiera. They complain either way. Entonces Dios no quiere escuchar la queja. And so God La doesn't want queja to hear you proviene complain. de un corazón insatisfecho. Complaint doesn't come from Cuando a tú estás satisfied heart. satisfecho When de you are Dios, satisfied, cuando tú miras lo que Dios te ha dado, when you have seen entonces what tú vas a God has dar given gracias you, a Dios then you will be por todo lo que gracious Dios te ha dado. for what God has given you. Levantamos nuestras manos y adoramos el nombre del We Señor. lift our hands and we praise God for Señor, what He's given es us. verdad que no tengo un Mercedes-Benz, pero gracias por el carrito que me ha dado. I don't have a Mercedes-Benz, but thank you for the car Señor, that I es have. verdad que mi casa no es un palacio, pero gracias por la casita que me ha dado. I know my house isn't a palace, but thank you for the Señor, house you've es given me. verdad que mi salud no está buena, pero gracias porque puedo venir a la iglesia y gracias porque puedo manejar. God, I know that my health is not perfect, Porque but ahora thank you for hay letting me otros que come to están church. en el hospital And there's some who are in the hospitals right now. que no se pueden levantar. They can't even move. Y a veces nos quejamos. And we complain. El desaliento, dije que es contagioso. Grief is contagious. En una ocasión, Moisés envió a 12 jóvenes On one occasion, Moses sent out 12 spies para que chequearan la tierra que Dios le había dicho que le iba a pertenecer. to go spy on the land that God had given them. Sin embargo, estos 12 jóvenes que fueron, But these 12 spies that went, cuando vinieron when they came back para dar referencia a lo que estuvieron investigando, to give reference to what they were investigating, habían 10 de los 12 there were 10 of the que 12 empezaron a hablar acerca de la tierra that started to speak. y decían, Against es verdad, esa es la tierra que produce leche y miel. They started to speak against the land. Es verdad que los árboles que se dan ahí, especialmente las uvas, son gigantescas. It's true, it is a land of milk and honey and Pero of great también la fruits. tierra está habitada por gigantes. But the land is inhabited by giants. Que nosotros parecemos hormigas. That we're seemingly like Y la ants. tierra es tan grande que se traga a sus moradores. And the land is so big that it swallows up its Y esta referencia que people. estaban dando And this reference that they hizo were que el giving pueblo desfalleciera made the people lose hope. y empezaron a llorar And they started to y grieve and empezaron cry. a hablar contra Jehová And they started to speak against y a God. decirle, Señor, ¿por qué no trajiste acá para que muriéramos? And they said, God, why did you bring us here so that we would die? Sin embargo, se le pararon los últimos dos, And so the last two rose up and said, Josué y Caleb, Joshua and y Caleb, empezaron a hablarle al pueblo and they started to speak to the y le people. dijeron, no desfallezca tu corazón, And they said, do not lose hope, sino tengan esperanza, but
but have hope. Porque la palabra de Dios Because the word ha of dicho God has que said esa tierra es de nosotros. that land is Mire, ours. y aunque hayan gigantes, And even though there are decía giants, Josué, nosotros nos lo comeremos como pan. we're gonna Porque eat la them like palabra de bread. Dios tiene que prevalecer en tu vida. Because God's word has No es lo should que el mundo prevail ha in your dicho. life. No es lo que los políticos dicen. It's not what the No es lo que la politics say. economía dice. It's not what economy Vamos a says. creerle a Dios en lo que la palabra dice. We're going to believe God in what He says in His word. ¿Qué tú estás hablando? What are you saying? ¿Habla palabra de edificación? Do you speak words ¿O of habla edification palabra de queja, de contaminación? or of complaint and contamination? Tú escoges que tú hablas. You speak what you choose. Tú escoges lo que tú hablas. You choose what you speak. Podemos contaminar al que tenemos a su lado, We a can- nuestro lado, We can contaminate those who are around cuando us empezamos a hablar la realidad de las cosas. when we start to speak the reality of things. Las cosas están malas. Things are bad. Los alimentos están subiendo. The food is rising. Pues mira, Puerto Rico se lo está llevando quien lo trajo. Look at Puerto Rico. Mira, It's México going está away. que no sirve. Mira, Centroamérica, la pandilla están tomando control. Man, look at the gangs in Central Mira, aquí America. tengo miedo que este hombre venga y suba al poder, Donald Trump. I'm scared that Donald Estoy Trump may rise asustado. up to power. Mira, hermano, yo quiero decirte, tú te vas a ir de aquí, pero yo quiero que tú te vayas con una palabra. You're going to leave here today, but I want you to Tu leave with vida this word. no depende de Donald Trump. Your life Tu does vida not no depend on pertenece Donald de Trump. a Hillary Clinton. Your life does Tu not vida depend on pertenece Hillary. a Jehová de los Your ejércitos, life depends porque Él on es que te ha God. dado la vida. Because He's given you life. Y nosotros estamos confiados en Él. And we are trusting Por in eso es Him. que el salmista decía, alzaré mis ojos hacia los montes. That's why the psalmist said, I will lift ¿De my dónde eyes to vendrá the mi hills. socorro? Where do Y my él mismo help come respondía, from? mi socorro viene de Jehová. My help comes from God. Aleluya. No tenga miedo por Puerto Rico. Puerto Rico está en la mano de Dios. Aleluya. Don't worry about Puerto Rico. Si hay que It's in the comerse la hands of última God. libra de arroz, se la van a comer los creyentes. If they have to eat the last Porque hay pound, una the believers esperanza. will. Aleluya. Nunca le tenga miedo al que ruge como león. Don't be scared of Tenle that miedo which al roars león de like a verdad, lion. que es Jesucristo, Be el scared león de la of the tribu de lion. Judá. Aleluya. Who is the leader of the tribe of Judah. El que está con nosotros es mucho más poderoso que el que está en el He mundo. who is with us is much more powerful than he Y who is in the Jesús world. iban caminando They were walking, y cuando ellos empezaron a hablarle, and when they started to speak, Jesús empezó a hablarle. Jesus started to speak, Y voy a tener que cortarle el mensaje aquí un poco. and I'm going to have to cut the message here. Y le dijo, ¿qué plásticas son estas que entre vosotros tenéis mientras camináis? ¿Por qué está triste? Y empezaron a hablarle ellos de todo lo que había acontecido. And they started to speak about all the things that have happened. Y decía en el versículo 21, pero nosotros, casi llorando, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. And in verse 21 it says, but we were hoping that it was He who was going to redeem Israel. Indeed, besides all this, today is the third day since these things happened. Entonces, si nos vamos al versículo 25, And if we go to verse 25, entonces Jesús, dice el versículo 25, le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, versículo 26, que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y empezó Jesucristo a hablarle desde los profetas, a moverse a través de todo el Antiguo Testamento. it says, O foolish ones and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into His glory? And He started to speak of all the prophets and all that they had said. Y empezó Jesucristo a hablarle. And Jesus started to speak to them. Y dice la palabra que ellos se iban hacia otro lugar. And the word says that they would go to Jesucristo another place. hizo como que iba hacia otra dirección. And Jesus acted as Y if le He was going pidieron, somewhere else. no te vayas, ven, quédate con nosotros. And He would say, don't go, stay Porque with de us. noche
because it's night. Y dice la palabra que Jesucristo fue y se quedó con ellos. And Jesus, it says the word that Jesus went and stayed Y with them. mientras comía con ellos, dice la palabra, And while he ate with them, the partió word el says pan he broke the y lo bread dio. and he gave it. Y dice que Jesucristo se le desapareció de su misma cara. And it says that Jesus disappeared from their Y ahí fue que faces. entonces ellos se acordaron. And it's then that they remembered. Wow, ¿y quién es este que de repente se nos desapareció de la cara? They would say, wow, who is this that just disappears from our Mientras face? él hablaba de la palabra al día, nuestro corazón While he spoke of the word, our hearts were burning like fire. estaba pasando algo en mi vida cuando yo estaba oyendo la palabra que ese hombre estaba hablando. Something was happening in my life when I heard of the La words that this palabra man was de speaking. Dios es la que cambia el corazón. The word of God is El the corazón that changes triste the heart. lo cambia la palabra de Dios. The word of God changes the El heart. corazón desalentado lo cambia la palabra de The Dios. heart that is grieved Por is lo changed by tanto, God's mi word. fe está en el Señor. Therefore, my faith is in Yo no Christ. dependo de lo que veo. I do not depend on Yo what I see, dependo de la relación directa con la palabra de Dios. but I depend on my relationship Jesús with es el God. camino, God is the es la way. verdad He is the truth. y es la vida. He is the Ya no life. vamos a caminar por vista. And we don't have to Vamos walk a caminar in en sight Jesús. anymore. We're going to walk Vamos in a hablar la Jesus. palabra que el Señor quiere que hablemos. We're going to walk. We're going to speak the word that God chooses for us to speak. Solamente un par de minutos más. Only a few more minutes. La palabra lo cambia todo. The word changes everything. Yo elijo la vida I choose y life, le digo no a la muerte. and I say no to death. El libro de Proverbios me dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. The book of Proverbs says that in my mouth there is the power of life and death. Tú escoge You choose. qué tú quieres hablar. What do you want to ¿Has speak? estado hablando muerte por años? Have you been speaking death for Crítica, years? quejas, murmuraciones, o decide hablar la palabra de Dios. Or do you speak to choose the life and word of La God? palabra dice qué es lo que tenemos nosotros que hablar. What the word says, what do we have to speak about? Tenemos que hablar la palabra de fe, We have to speak the la word of palabra hope, de autoridad. the word of authority. Tenemos que hablar la palabra de vida, We have to speak that word porque of en life, nosotros hay vida. because there's life in us. La vida que estaba en el Padre, The life that was in the Father esa vida fue trasladada al Hijo. was given to the Son. El libro de Efesios me dice a mí The book of Capítulo Ephesians 1, says in que chapter el 1 Padre todo el poder, that the Father took all the power, toda la vida all the y life, toda la autoridad and all the la authority, entregó al Hijo, and He gave it to porque His por el Son. Hijo fueron hechas todas las cosas, Because through His Son, las all que things existen en los happen. cielos, That which las que exists in existen en la heaven, tierra that which exists debajo on de la earth, tierra. and under the earth. y el Hijo Jesucristo And Jesus entregó todo el poder, gave all of His power, toda la gloria all of His y glory, toda la autoridad del and all of Padre, His la authority, entregó a su iglesia, and He gave it to de la the cual church, tú y yo somos parte de ella. which you and I Tenemos are la part vida of. del Padre, We have the tenemos la life of the autoridad del power. Padre. We have the life, the power of the En nuestra Father. boca está el poder de sembrar y de arrasar, And in our mouth is the power to de destroy or to destruir y de plant. construir. To destroy or Que tú decides hablar en este día. to build. What do you choose to speak in this day? Una persona que ha resucitado conjuntamente con Jesús A person who's risen with Jesus va a hablar palabra de vida. is going to speak life. Cuando tú oigas a alguien hablando palabra de muerte, When you hear someone speaking death, simplemente toma el poder y la autoridad simply take y that dile, authority tú no has sido nacido de nuevo, and say you have not porque been el born again. nacido de nuevo habla palabra de vida. Because he who has been born again speaks Dice life. la palabra The word en says, qué debemos de pensar, in what shall we en think todo lo of? bueno, In all of the en todo good, lo justo, in all of the en just, todo lo amable, in all of en the todo lo loving, digno, in all of en the todo lo que that tiene is worthy, virtud, everything en that todo lo has que tiene buen virtue, nombre. in everything that has a Si good en esto name. pensamos, If we es think la in these voluntad de things, Dios. we think in the will of God. Aleluya, porque en tu boca Because in your mouth está el poder de la vida y de la there is the muerte. power of life and death. Aleluya. Yo quiero en este momento orar. I want to pray in this Si hay moment. personas que no tienen la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo en este momento, If there yo are quiero people, orar. if there are people who don't have Yo that quiero hope, orar por ti, I want to pray for you. porque hoy es un día especial Because today is a very special day donde Cristo quiere devolverte la vida
where del Jesus Espíritu. wants to return your life. Aleluya. Es un momento especial. This is a very special moment. Quiero llamar a los adoradores en lo que voy haciendo este llamado. El altar está I want to abierto. call the worship team Si back alguna up. persona dice, yo quiero ese poder, If yo- there's someone here who yo says, I quiero want that, esa autoridad de Cristo, they say, I want that authority. yo quiero el poder de la vida. I want that que había en power Cristo. of life that was in Christ. En este momento In this nosotros podemos decirte cómo tú recibes ese poder de vida. I can tell you in this moment how you receive that. De momento me gustaría orar por ti. I would like to pray for you in this moment. Me gustaría orar por ti. I would like to pray for Voy a you. hacer dos oraciones. I'm going to make two Primera prayers. oración para que Cristo entre a tu vida, The first para prayer que ese poder y la gloria de Dios entre a tu vida. so that it enters your life. Y segundo, por sanidad, And the second prayer is for healing en el nombre de Jesús. in the name of Si Jesus. tú quieres hacer esta oración If you want to conmigo, make this prayer with me, entregando tu corazón giving your heart al dador de toda vida, to the maker and giver of ahí en life, tu asiento, haz esta oración conmigo. right in your seat, make this prayer with all eyes closed. Señor Jesús, este momento abro mi corazón, te entrego mi vida, que la vida de Cristo es resucitado entre a mi corazón. En este momento te entrego mi vida y te declaro como Señor y Salvador de mi vida. Padre, mora tú en mi vida y de aquí en adelante quiero caminar con la fuerza de tu Santo Espíritu. Gracias, porque en este momento mi nombre es escrito en el libro de la vida. En este momento recibo la vida del Espíritu. Gracias, porque mi vida de ahora en adelante te pertenece. Te declaro como Salvador personal, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Si tú hiciste esa oración junto conmigo, yo quiero ver tu mano levantada en este momento.